Amén, hermanos, abran sus Biblias por favor y bienvenidos a todos quienes nos acompañan por medio de Facebook y de YouTube. Les damos la bienvenida en esta tarde. Abran sus Biblias por favor y vayan al libro de Proverbios. Continuamos con nuestra serie Rebota y hoy estamos en el segundo mensaje de las cualidades del rebote. La semana pasada estudiamos que una de las cualidades que necesitamos para rebotar en nuestras vidas de fracasos es que necesitamos resistencia, necesitamos aprender a perseverar y no darnos por vencidos tan rápido. Hoy vamos a ver otra cualidad y esa es la sabiduría. Si vamos a poder rebotar de nuestras circunstancias y vamos a poder ascender más allá, vamos a necesitar sabiduría. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, si abren sus Biblias ahí, por favor, Proverbios capítulo 4, y no cierre su Biblia, vamos a estar viendo varios lugares aquí en Proverbios. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 7 al versículo 9, dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Hoy vamos entonces a estudiar la gran, quizás responsabilidad de todos nosotros de buscar sabiduría en todo lo que nosotros estamos tratando de emprender. Especialmente si ahorita durante esta contingencia has pegado suelo y estás tratando de ver qué debes de hacer ahora con tu negocio, qué es lo que tienes que hacer con la iglesia, qué es lo que tienes que hacer una vez más con tu escuela, etcétera. Todos necesitamos sabiduría para poder rebotar de estas circunstancias. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga este mensaje. Señor, yo te pido por favor que bendigas la predicación de tu palabra. Te pido que hables a corazones en esta tarde. Señor, yo te pido por favor que se minimicen las distracciones y te pedimos por sabiduría. Tantas cosas que tenemos que decidir en la vida. Señor, necesitamos tu sabiduría. Y te pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es muy importante, ya que la sabiduría se necesita para todas las áreas de nuestras vidas. Para comprender la sabiduría y tratar de hacer la división entre lo que es inteligencia y lo que es sabiduría, yo pienso que todos conocemos a personas muy inteligentes, pero no son necesariamente sabios. Había una compañía que estaba teniendo problemas con una maquinaria que tenían. Incluso era una de las maquinarias más importantes de la empresa, por lo cual le llamaron a un experto para poder arreglar la maquinaria. Y llega el experto y simplemente ve el motor y está viendo todo el lugar y abre su bolsa de herramientas, sacó un martillo y nomás le pegó y comenzó todo a trabajar bien. El día siguiente recibe la cuenta el jefe de esa empresa por $1,000, lo cual obviamente se enojó mucho y dijo: $1,000. Le llamó al que arregló el problema: si yo te vi, no duraste ni 3 minutos aquí y arreglando, ¿cómo es posible que me hayas cobrado $1,000? Necesito que me mandes un recibo con los ítems de todo lo que me estás cobrando. Entonces el hombre con mucho gusto le mandó el recibo y le puso llegar a tu lugar $1, ¿verdad? Usar mi propio martillo $1, saber dónde pegarle $998. Y la verdad es que la sabiduría es muy similar. Tienes que saber dónde pegarle. Puedes conocer muchas cosas, puedes quizás cosas que te cuadran en la mente, pero tienes que saber dónde pegarle. Usando la analogía de manejo, podemos decir que la sabiduría de Dios
nos da la habilidad para conducir el automóvil correctamente, para saber cuándo acelerar, cuándo aplicar el freno. Confiando en la sabiduría que Dios nos provee, podemos aprender cómo usar el cambio correcto en el momento correcto, para tomar las decisiones correctas, para mantenernos en el camino correcto. El camino hacia tu rebote va a requerir sabiduría, no solo resistencia. Tarde o temprano aún nuestras fuerzas se debilitan, y es por eso que es muy importante ser sabios en cómo nosotros vamos a tomar decisiones y cómo nosotros vamos a seguir hacia adelante, porque sin sabiduría te vas a quedar atorado. La sabiduría es ver y interpretar la vida desde la perspectiva de Dios y luego tomar decisiones basadas en esa comprensión. Sabemos que la sabiduría es muy importante porque la palabra sabiduría en sí misma ocurre cientos de veces en la Biblia, más de 100 veces nomás en el libro de Proverbios. Entonces Dios está profundamente preocupado de que usted y yo podamos obtener sabiduría en la vida. Les vuelvo a decir, inteligencia es muy distinto a la sabiduría, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces entremos al estudio. Quiero que veamos número 1, por favor. Noten, comprendiendo la sabiduría. ¿Cómo podemos comprender la sabiduría? ¿Cómo es que se demuestra la sabiduría? Si nosotros pudiéramos tomarle la foto a alguien y decir, y si yo les preguntara, a ver, muéstrame a alguien sabio, ¿quién me trajeras? ¿Alguien que tiene doctorados? ¿Alguien que tiene muchos estudios? ¿Alguien que tiene mucho dinero? Pues la Biblia dice en Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Conforme a la Biblia, la sabiduría no tiene que ver con cómo están tus calificaciones en la escuela, no está en con qué título te graduaste de la universidad. Conforme a Dios, la sabiduría se demuestra con una buena conducta, con la forma que te diriges en la vida. La sabiduría causa o produce un comportamiento, dice la Biblia, amable, que es exactamente lo contrario de los efectos perversos de una lengua venenosa, a como vemos en contexto del capítulo 3 de Santiago. En Proverbios 4, versículo 7, donde iniciamos el estudio, la Biblia nos dice sabiduría, dice, ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todo tus posesiones adquiere inteligencia. Ahora vean por favor, Dios dice que necesitamos obtener sabiduría antes de obtener cualquier otra cosa. Incluso deberíamos valorar tanto la sabiduría que la convirtamos en nuestro objetivo principal y tarea primordial en la vida. ¿Por qué? Alguien se podría preguntar. Porque la sabiduría es el vehículo que te llevará a tu regreso o a tu rebote. Entonces encontramos dónde se encuentra la sabiduría, ¿verdad? Porque uno se podría preguntar dónde se pudiera encontrar la sabiduría. Quiero que vayan conmigo a Proverbios capítulo 1. Sí, abran sus Biblias, ¿verdad? Yo sé que van a ser tentados a prender su celular y verlo ahí. Abran sus Biblias, estamos en un estudio bíblico. Proverbios capítulo 1, versículo 20, la Biblia nos dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de su reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esa sabiduría? La Biblia dice que la sabiduría clama. Aunque todos los demás tienen una idea y un punto de vista, la sabiduría nos grita que debemos de no perdernos la oportunidad de poder obtener sabiduría. Solo los simples, los escarnecedores y los insensatos ignoran la sabiduría de Dios. De hecho, Salomón advierte que sería desastroso perder la sabiduría.
Aquellos que rechazan el consejo de Dios caerán en calamidad, dice la Biblia. Aquellos de nosotros que queremos la sabiduría de Dios, podemos confiar en el Espíritu Santo de Dios que nos puede guiar a tal sabiduría. Vean, por favor, tenga en cuenta que no podemos conjurar la sabiduría divina en el momento. Muchos piensan que podrán vivir como les dé su regalada gana y que cuando estén en problemas, simplemente la sabiduría va a caer mágicamente del cielo y que nos va a ayudar Dios y de una forma u otra nos va a iluminar Dios y vamos a salir del problema, pero así no funciona la sabiduría de Dios. Muchos desearían abrir el zipper del cielo, vean, para que caiga la sabiduría encima, pero así no funciona. No es como que yo puedo vivir una vida malévola y, ¿sabes que me he metido en problemas? Voy a abrir las ventanas del cielo y ahora sí sabiduría cae encima de mí. Vean, por favor, necesitamos valorar tanto la sabiduría que la hagamos una forma de vida, no solo un paracaídas para ayudarnos a escapar del desastre, porque es así como muchos lo hacen. Piensan en la Biblia, ¿verdad? Como si fuera la muleta aquella o le van a sobar a ver si no sale un genio y te va a sacar de tus problemas. Así no funciona esto. Vean, la Escritura deja en claro que la sabiduría no es un sistema filosófico que no está relacionado con la vida. En el fondo, la sabiduría divina es la habilidad desarrollada de la vida justa. En otras palabras, a medida que alguien está viviendo para Dios y está desarrollando una vida justa, también está ejercitando sabiduría. Las dos cosas van de la mano. En otras palabras, vean, la sabiduría está aplicando efectivamente la verdad de Dios a las situaciones cotidianas y definitivamente a los revés de la vida. Estos contratiempos pueden aumentar nuestra participación emocional, haciendo que sea más fácil perder el discernimiento, y ahí es donde entra la sabiduría, ¿verdad? Y es cuando una persona se mete en problemas. Si quieren arreglar el sonido, está rebotando mucho aquí arriba, Uciel. Entonces uno tiene que comprender, hermanos, la sabiduría. Tenemos que comprender cómo funciona la sabiduría. Y la sabiduría no nomás va a ser un problema del segundo, o no nomás va a llegar sobre ti la sabiduría de Dios. Estas cosas, va a haber ciertos conflictos con esto, ¿verdad? Y muchos, ¿verdad? No oran, no se acercan a Dios, no están viviendo para Dios y se meten en un problema. Y ahora están, Señor, ahora sí, dame sabiduría. Y uno quisiera pensar que así funciona esto, pero no funciona así. Entonces quiero que veamos, por favor, número 2, no solo comprendiendo la sabiduría, pero noten número 2, por favor, la sabiduría y el entendimiento. La sabiduría y el entendimiento. La sabiduría implica adquirir un cuerpo de conocimiento. Por eso la Biblia nos dice en Proverbios 4, versículo 7, dice, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Cierta información es crucial para ganar sabiduría, y esa información se encuentra en las Escrituras. Ahora, debes conocer y comprender los hechos espirituales si quieres madurar en tu fe y ser más como Cristo. O sea, uno tiene que conocer esta información. Si no la conoces, si no estás adquiriendo esta información, entonces hay un cuerpo de conocimiento de lo cual vas a estar careciendo. Entonces creceremos en la sabiduría de Dios y vamos a aprender, si es que aprendemos de la verdad de la palabra, los hechos revelados en su palabra, vamos a conocer y vamos a tener inteligencia propiamente descrita en la palabra de Dios. Ahora vean, por favor, ¿por qué es esto tan importante? Por ejemplo, una razón es que nuestra cultura nos dice que la verdad es objetiva y universalmente no existe la verdad. Entonces lo que el mundo nos está diciendo es
que la verdad no existe, que la verdad simplemente va a ser algo muy objetivo. Incluso pueden decir algo como: lo que es verdad para ti no es para mí. No sé cuántos hemos escuchado algo similar. Esta es la verdad para ti. Y como que quieren negar que puede existir una absoluta verdad. Pero existe un cuerpo de verdad, hermanos, una verdad que, aunque gente pagana lo niegue, que es una verdad absoluta para toda la humanidad. En Juan 17:17 la Biblia nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, quiero que vean, por favor, algunas personas adquieren conocimiento de la verdad de Dios, pero no lo ven, pero no ven la relación entre lo que saben y lo que deberían hacer sobre lo que saben. Y les pudiera decir esto, hermanos, que eso es lo que mete a la mayor parte de cristianos en problemas. Conozco gente muy inteligente, incluso conozco personas que se han memorizado grandes porciones de proverbios, pero el problema no es tanto en lo que uno conoce, como dice la nota, sino que es cómo aplicar lo que ya conocemos, lo que ya sabemos, cómo aplicarlo en la vida. Incluso vean, por favor, estas personas pierden la adquisición de sabiduría porque les falta comprensión. Les falta comprensión. Incluso vean, por favor, entender significa tomar el cuerpo de conocimiento que tienes y hacer las cosas correctas con él. Eso es lo que significa entender, ¿verdad? La Biblia se refiere a esto como tener el corazón para entender lo que Dios está diciendo. Pero ahí no se acaba eso. Quiero que vean, por favor, el conocimiento te dice: esto es verdad. El entendimiento dice: ahora que sabes lo que es verdad, eso es lo que debes de hacer. Y aquí es donde, hermanos, muchos no saben conjugar, no saben cómo conectar esto. Porque recuerden, y hace tiempo atrás el pastor Salazar nos predicó que nuestro problema, hermanos, no es un problema de conocimiento. Ya conocemos, ya sabemos la verdad. Nuestro problema es viviendo la verdad que ya conocemos y aplicando la verdad que ya conocemos. Muchos de ustedes que me están viendo ya saben cómo salir de sus problemas. Ya lo saben. El problema es cómo ligamos lo que ya conocemos con lo que tenemos que hacer con ese problema. ¿Cómo vamos a transicionar? Pero déjales digo algo. Nos fascina hacernos los tontos. Nos fascina. Ya conocemos la verdad. El aplicar la verdad en nuestras vidas es donde nos metemos en problemas la mayor parte de nosotros. Entonces tenemos por eso que comprender qué es conocimiento, qué es inteligencia y qué tiene que ver eso en cómo aplica con la sabiduría, que es la verdad aplicada. Ahora, por eso van a haber damas que pueden conocer versículos que deben de someterse a sus esposos, pero eso no tiene efecto en sus vidas porque no están aplicando lo que ya conocen. Igual con los esposos, igual con los hijos, igual con todas las cosas que son obvias en la vida. Muchas veces el problema no es que no conozcan, es que somos buenos para hacernos los tontos, ¿verdad? Por ser directo, ¿verdad? Para poder comprender. Entonces, cuando estamos en problemas es ¿cómo agarro esta verdad y cómo lo aplico a este problema? ¿Qué es lo que la verdad de Dios dice que tengo que hacer para este problema? Ahora, si podemos nosotros darle la vuelta a todas las excusas y a todos los contratiempos, vamos a tener más claridad. Pero muchas veces el problema es que simplemente ya conocemos, pero no lo queremos aplicar a nuestras vidas. Incluso quiero que vean, por favor, porque lo que estamos tratando de entender aquí es cómo es que esto aplica. Entonces noten, el conocimiento te da los datos, la comprensión le ayuda a ver la relación entre los datos y cómo debe de funcionar en función de los datos. Entonces, cómo debe de funcionar todo con lo que ya conoces. O sea, hablando de datos de la verdad, ¿verdad? De cosas que ya conoces. Entonces el conocimiento te da
lo que es, ¿verdad? La comprensión te ayuda a relacionar lo que es con lo que se tiene que hacer, en otras palabras. Te daré una ilustración simple. Imagínate que una pareja que no puede pagar sus cuentas en su casa. Ahora, imagínense que esta pareja comienza a sumar los ingresos y comienza a sumar sus gastos y ven exactamente cuánto dinero se necesita para poder gastar lo que están gastando y lo que está entrando. La pareja ahora puede describir los hechos financieros de su derrota fiscal. Los hechos, este conocimiento, lleva a la pareja a concluir que su problema es simplemente que necesitan más dinero. Si tuviera más dinero, pudiera pagar sus cuentas y ser libres de deudas. Pero este conocimiento por sí solo no solucionará el problema, porque los hechos no llevó a la pareja a la comprensión adecuada de su situación. Debe entender por qué están endeudados para poder evitar endeudarse nuevamente. En este caso, el verdadero problema es que la pareja no está administrando su dinero sabiamente. Están gastando dinero que no tienen, usando tarjetas de crédito, haciendo compras imprudentes. Entonces, esa es la comprensión, pero muchas veces, déjales digo, nomás ver, por decírselo así, esa es la entrada, esos son los gastos, aquí está el hecho, los datos, la verdad. Es que necesitamos más dinero, esos serían nomás los datos. Sabiduría te va a llevar mucho más allá de decir cuál es nuestro problema entonces. ¿Por qué es que estamos gastando más que lo que nosotros estamos ganando? ¿Cuál sería la razón? Entonces, vean por favor, por lo tanto, más dinero solo generaría más deudas, hasta que los hechos de la situación financiera de esta pareja los llevarán a la comprensión adecuada del problema raíz. Entonces, digamos que esta pareja finalmente obtiene la imagen real que es. Comienzan a entender por qué están tan endeudados, reconocen que tienen dos problemas, gastan demasiado y usan demasiado el crédito. Se dan cuenta de estos dos problemas. Se les ocurre que a menos que hagan algo sobre sus hábitos de gastos, tener más dinero realmente no les ayudará. Ahora están en el camino de su rebote, hasta que no lleguen a esta comprensión que la solución para salir de este problema no es más dinero. Para muchos que me escuchan saben que les aumentan quizás el dinero y luego comienzan a gastar más. No les ayuda con una mejor administración del dinero. Es más bien, cuando no se arregla la raíz del problema, puedes ganar 3, 4 veces más de lo que ya estás ganando y tarde o temprano llegarás al mismo problema que te encuentras hoy. ¿Por qué? Porque los hechos es una cosa, sabiduría es otra de cómo lo aplicamos en nuestras vidas. Entonces comprendemos la sabiduría, entendemos la sabiduría y el entendimiento, cómo esas dos cosas van de la mano. Quiero que veamos tercero, por favor. Aplicando lo que ya comprendemos, ¿verdad? Que eso es, ahora sí, como meter el cambio para poder vivir de una forma más sabia. Tenemos que aplicar lo que nosotros ya comprendemos. Vean primero, por favor, en sus notas. La mayoría de nosotros sabemos lo que debemos de hacer la mayor parte del tiempo. Nosotros ya tenemos esa solución. Entonces estamos viendo cómo la mayoría de nosotros ya tenemos, ya conocemos bien lo que son nuestras respuestas. Entendemos lo que se necesita para obedecer y agradar a Dios. Ya sabemos la respuesta. Ahora, pero vean, posicionarnos para un rebote significa hacer lo que ya sabemos que debemos de hacer. Por eso, hermanos, no se trata de darle vueltas 1000 veces a lo que ya conocemos. Es por eso que muchas veces, ¿verdad?, cuando gente viene a mí por consejería, les digo algo que ya sabían.
Y todavía ese marido, pues sí, pero pues es lo que es, ¿verdad? No le vamos a agregar más salsa a los tacos, por decirlo así. Es simplemente hacer lo que nosotros ya conocemos. La pareja en nuestra ilustración no solo necesita más dinero, necesitan comprometerse a manejar sabiamente el dinero que ya tienen. Muchas veces va a ser la lucha de las cosas que tanto queremos con lo que podemos. Y tarde o temprano Dios comienza a bendecir cuando la raíz del problema ya se ha tratado. Ahora vean segundo, por favor. Si vas a Dios sin estar dispuesto a actuar ¿verdad? O a obedecer de acuerdo con el conocimiento y la comprensión que Él ya te ha dado, ¿por qué debería responder a tu oración? ¿Por qué debería darte más bendiciones por mal uso? Y obviamente esto se contesta por sí solo. Si ahorita eres infiel con lo que ya conoces, ¿por qué estaríamos convencidos que Dios nos tiene que dar más si no estamos siendo fieles a lo que ya conocemos? Tercero, por favor, noten, cuando aplicamos la sabiduría de Dios a nuestras vidas y vivimos de acuerdo con lo que Él ha explicado en las Escrituras, entonces estamos en línea para un rebote. Ahora sí estamos en el camino para poder rebotar en nuestras vidas, pero tenemos que aplicar la sabiduría de Dios a las circunstancias que estamos enfrentando. Noten, la sabiduría nos permite experimentar la voluntad de Dios, porque la sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios a la práctica. Y es aquí, hermanos, otra vez que llegamos a lo mismo. Conocimiento no es nuestro problema por la mayor parte de nosotros. Ya conocemos las Escrituras, ya conocemos lo que Dios quiere de nosotros, ya conocemos la voluntad de Dios, ya conocemos los principios bíblicos. Nuestro problema es ponerlos en práctica. La mayor parte de nuestros problemas se van a solucionar cuando ponemos en acción lo que ya conocemos. Más allá de lo que hacemos, Dios conoce nuestras intenciones. Él conoce por qué hacemos lo que hacemos, aun si los motivos están mal, aun si el corazón está mal. Dios conoce todas estas cosas y es por eso que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Y mucha gente se da cuenta que cosecha lo que está sembrando, aunque ante el ojo público piensan que están sembrando bien, pero Dios sabe cómo están sembrando, con qué intención están sembrando, cómo es que están haciendo esto en su vida. Entonces les vuelvo a decir que el problema no es falta de conocimiento. Para la mayor parte que me esté escuchando, si tienes la palabra de Dios, si has sido salvo por un buen momento de tiempo en su vida, ya has leído la Biblia, ya has escuchado suficiente predicación, ya tienes conocimiento de que lo que no tienes quizás es la aplicación de este conocimiento, porque las respuestas ya lo saben. Muchas veces gente viene y a lo mejor puede quejarse de alguien y la respuesta siempre va a ser lo mismo: perdona. Y siempre se maravilla la gente, ¿verdad? Que uno tiene que ser bíblico en esto, ¿verdad? Y uno puede pensar: ay, pastor, déjate digo, ¿verdad? Tal hermana me hizo esto y me hizo lo otro y me hizo esto y me miró así y dejó la guardería sucia y luego hizo lo otro y me describen y piensan que entre más salsa le ponen va a cambiar lo que ellos ya saben. Entonces lo que ellos están pensando es que después de que me describen lo que pasó, yo les voy a decir: ok, hermana, ve a agarrar un bat y mátala, ve y mátala. Nadie va a decir eso, porque la Biblia dice que tienen que perdonar. Entonces cuando yo digo: pues hermano, pues tienes que perdonar a la hermana, se quedan maravillados con los ojos bien en círculo, como: ¿no me escuchaste lo que te acabo de decir? Y al final de cuentas la respuesta siempre es igual: esa hermana no te ha ofendido a ti como tú has ofendido a Cristo. Y así como Cristo nos ha perdonado a nosotros, dice la Biblia, tenemos que perdonar. Y es cuando se quedan: ya lo sabían. Pero de una forma u otra, nuestra carne, nuestra mente, nuestro corazón nos traiciona, y como que pensamos que podemos lograr ser la excepción de lo que ya Dios ha dicho. Entonces puede llegar una esposa muchas veces,
Oh, es que mi esposo, no te imaginas, es así y es allá, y no te imaginas, y esto y lo otro. Y yo siempre estoy pensando, entre más tierra le tiras a tu esposo, más tonta te ves. Amén. ¿Quién lo escogió? ¿Quién se casó con él? Usted. Amén. Así que yo que usted no le tirara tanta tierra a su esposo, porque en esencia se está tirando tierra a sí mismo. O si un hermano viene y me dice, es que esta mujer rebelde, ¿verdad? Parece que es una hija del diablo y es el otro. Yo lo estoy viendo pensando, wow, ¿y eso qué te hace a ti? Tú la escogiste. Amén. Entonces, es lo mismo, es como que no sé qué está tan mal, la hija del diablo o el hombre que se casó con ella. No sé, y ahí luego me lo cuentan. Amén. La respuesta siempre es la misma. Hermanas, ¿quieres que Dios obre en el corazón de tu esposo? La Biblia ya lo dice, con una actitud casta y respetuosa y sometiéndote en todo, no importa si ese es el 2020, la Biblia no cambia. Entonces, Dios va a obrar. Y hermano, si llegas a amarla a ella, por más rezongona que sea, por más contestona, por más irreverente, por más mujer que a lo mejor no llena quizás el corazón tuyo, quizás no limpia su casa, quizás es una floja, quizás no hace comida en tu casa, yo no sé qué será, pero ámala como Cristo amó la iglesia y Dios va a obrar en ella. Lo que les estoy diciendo es, y la razón que estoy describiendo eso es porque, déjales digo, muchas veces uno está convencido que entre más exagero cómo es alguien, eso cambia el principio bíblico, y no lo cambia. Entonces, lo que les estoy tratando de ayudar, hermanos, con mi sarcasmo y con mi forma directa de hablar en esta noche, es para que comprendan que no importa cómo lo dices, no importa qué tanto lo exageras, no importa qué tan feo se vea, la Biblia no cambia. Y siempre llegamos al punto, ¿vas a obedecer lo que ya conoces o no? Y si es un no, entonces ¿por qué esperas que Dios te dé nueva sabiduría si no estás haciendo caso a la vieja sabiduría que ya conocías? Porque Dios no cambia. No va a cambiar la Biblia para darte el gusto. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en lo que su palabra dice para poder ver a Dios obrar. Entonces, por eso es importante cómo aplicar lo que nosotros ya comprendemos. Entonces, y esto aplica, hermanos, yo les he contado la historia. Hace tiempo atrás, colegas me estaban criticando, me estaban otros pastores, y yo recuerdo le hablo al pastor David Cortés y le comienzo a decir todo lo que me estaban diciendo. Ahora, y el hermano me dice, ¿ya oraste por ellos? Es que les vuelvo a decir, la Biblia no cambia. Amén. Quisiéramos nosotros que sí, pero no cambia. Entonces uno tiene que aprender a someterse, por más que no quiera, por más lucha que tenga, y tener que perdonar, y tener que orar por ellos, y tener que ni modo actuar como cristianos. Pero uno piensa, si solamente le exagero aquí, le exagero allá, eso me va a dar más razón de por qué vivir con mis uñas hacia afuera. No, así no es la Biblia. Entonces tenemos que aprender y aplicar lo que ya conocemos. Y hermanos, si yo les invito entonces, si quieres sabiduría, aplica lo que ya conoces. No necesitas agarrar tu Biblia y, ¿verdad?, y sacudirla a ver si sale un genio y te va a dar algo Dios. No, así no funciona. Nomás aplica lo que ya conoces. Y si aplicas lo que ya conoces, entonces es cuando vas a comenzar a ver la sabiduría de Dios actuar en ti. Mientras que no pones en acción lo que ya conoces a través de su palabra, entonces siempre vas a estar actuando con otra sabiduría, que eso es a lo que vamos a llegar ahorita. Entonces noten número 4, por favor. Número 4, noten las fuentes de sabiduría. Ahora tenemos que comprender que hay varias fuentes de sabiduría y todos operamos bajo una de esas fuentes. Entonces, primero noten sabiduría de este mundo. La primera sabiduría que vamos a tratar de discernir aquí es la sabiduría de este mundo.
La Biblia menciona que esta es una sabiduría terrenal, que es mundana, es considerada de abajo. Nuestra sociedad y la gente en general están atrapados por esta forma de pensar y eso no es sorprendente. Desafortunadamente, un gran número de cristianos también vive de la sabiduría humana en lugar de la sabiduría divina. Estos creyentes pagan un alto precio por vivir y dirigirse bajo la sabiduría de este mundo. Proverbios 14:12, la Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, necesitamos determinar, hermanos, no vivir bajo la sabiduría de este mundo. La Biblia nos dice en Salmos 1, versículo 1 y 2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Una de las razones que yo decidí como padre no meter a mis hijos en una escuela mundana o en una escuela secular, sí, quizás muchos se preocupen por el lado académico y la escuela, pero a mí no me importa eso. A mí me importa poder aplicar Salmo 101 y versículo 1 al 2 a la vida de mis hijos, y yo no quiero sentar a mis hijos o ponerlos en el camino de pecadores, donde se les enseñe que si ellos quieren ser homosexuales, que así los hizo Dios o así nacieron. Y yo no quiero que vayan y les comiencen a enseñar que venimos del chango y no de Dios. Y para mí eso es importante. Yo sé que hay muchos padres que ahorita quizás están viendo eso y prefieren la educación que la piedad. Tarde o temprano, padre, vas a pagar el precio por esto. Uno tiene que estar seguro de lo que le quiere infundir a sus hijos, de en qué camino los quiere. Es una de las razones que queremos comenzar la escuela. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, hay hermanos que prefieren educación sobre piedad, luego crecen sus hijos, son tremendos en su trabajo, pero simplemente son muy malos cristianos. Y la meta nuestra es querer tenerlo al revés. A mí no me importa si mi hijo no gana mucho en su vida, o si mi hija a lo mejor no sea millonaria. Eso es punto y aparte. Si tienen la bendición de Dios, van a tener más de lo que merecen y más de lo que necesitan. Entonces, ¿por qué? Porque bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, noten 1 Corintios 3:19, la Biblia dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. En su mejor día, el incrédulo sigue siendo un insensato ante los ojos de Dios, ante su Criador. Él en su mejor día, él sigue siendo un insensato. La sabiduría humana es básicamente inútil cuando se trata de hacer lo que Dios espera. Y la Biblia es clara que las personas aparte de Dios no saben dónde encontrar la sabiduría, ya que solo Dios es todo sabio. Y si no tienen a Dios, ¿cómo van a tener la sabiduría? Y si no conocen a Dios, entonces ¿cómo el Espíritu Santo les va a dar la sabiduría que necesitamos? Vean, por favor, un enfoque carnal de la sabiduría pone los sentimientos en un nivel más alto que la fe. Sigamos, permite que la emoción anule la revelación de Dios. Incluso sigan, dice: lo importante es cómo me siento, no lo que Dios dice. Y además, hermanos, esta locura, hay cristianos que así lo dicen. Pueden estar bien mal, pero dicen: pero yo merezco ser feliz. Y uno se está pensando: pero ¿qué estás pensando? Yo sé que a lo mejor lo sientes así, pero eso no es la verdad. Incluso vean, pero la sabiduría divina dice que nuestros sentimientos deben ajustarse a la revelación de Dios. Debemos adaptar nuestros sentimientos a nuestra fe y vamos a ser sabios.
Una vez aconsejé a una dama que no se casara con un incrédulo. Y yo sé que es obvio, hermanos, y puedo cantar esta canción 1000 veces. Y yo les digo siempre, mira, ¿qué dice la Biblia? Pero, hay cristianos que se casan con cristianos carnales y piensan que nomás porque son cristianos ya califican. Pero entonces, ¿cuándo me voy a casar yo? Es que no hay nadie. Y ya se me está yendo el tiempo, así que ni modo, pues así lo tengo que hacer porque así va a ser. Y uno se queda pensando, qué insensata decisión. Es jugar con fuego. Pero yo le dije a la dama, obviamente, ¿verdad? Que no lo hiciera. Pero luego, la forma que respondió ella, se los voy a poner porque no vaya a ser que esté alguien con la misma mentalidad, ¿verdad? Las amo, hermanas, hermanos, si piensan así, pero está totalmente incorrecto. Jóvenes, escuchen lo que estoy a punto de decir, porque muchos jóvenes, ¿verdad? Por no ser tan ofensivos, tontitos, ¿verdad? Que andan ahí. Quiero que noten, por favor. Gente responde de esta forma. Ella dijo lo siguiente: si Dios no quisiera que me casara con este hombre, no lo habría traído a mi vida. Esa está buena. O sea, si Dios no quería que yo me casara con él, pues entonces Dios no lo hubiera traído a mi vida entonces. Es como decir, mira, si Dios no quiere que yo vaya a aquel antro, cuando cruce la calle me va a caer un rayo y me va a matar Dios. Ah, mira, ya llegué al antro, quiere decir que Dios lo quiere. Y si Dios no quiere que yo haga esto, entonces me va a matar. Y así lo ven, de una forma tan loca, muy loca es esto. Este hombre incrédulo puede haber quizás capturado el pensamiento y las emociones, el corazón de tal hermana. Pero déjales digo, Dios, por el poder del Espíritu Santo dentro de mí, dentro de ella, dentro de cualquier cristiano, ajustará los sentimientos nuestros a la palabra de Dios, que eso es últimamente lo más difícil del ser humano en su voluntad, agarrar todas sus justificaciones de algo que quiere, comenzarlo a disminuir, tirarlo a la basura, someter todos esos sentimientos a lo que ya conocemos de las Escrituras, porque esa es la voluntad de Dios. En otras palabras, hay más detrás de todos nuestros pensamientos o las ideas y filosofías del mundo que solo pensamientos humanos o lo que gente piense que acerca de eso. Dios nos tiene que ayudar para no meternos en problemas. La sabiduría a la que me estoy refiriendo, hermanos, sí, es terrenal, es mundana, es carnal. La Biblia dice que es diabólica. Y nosotros tenemos que rehusar vivir bajo esa sabiduría terrenal que pone sentimientos encima de verdad. Pone la forma que te sientes como regla de la vida, no lo que dicen las Escrituras. Entonces, vean por favor, Satanás es el autor intelectual detrás de la falsa sabiduría del mundo. Él es el que está detrás de cada una de estas cosas. En peor de esto, vamos a ver. En peor de todos estos casos, es tan inquietamente que algunos cristianos recurran, por ejemplo, a horóscopos para ver qué deben hacer para el día. Hay cristianos, hermanos, que se le llevan viendo Walter Mercado, ¿verdad? Para ver cómo les va a ir en el día de hoy. Vean, por favor, conocen su signo del zodiaco mejor que lo que conocen la palabra. O sea, hay personas que conocen todo lo que el diablo tiene que decir de ellos y no conocen lo que Dios tiene que decir de ellos. Vean, por favor, otros recurren a lectores de la palma o redes psíquicas, ¿verdad? Y en busca de consejo y ayuda. Sigan, muchas personas piensan que estas actividades son inofensivas, pero la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Considere, hermanos, nomás el rey Salomón. Usted luego puede ir y leer Primera de Reyes 11.
hizo lo justo delante de Dios, pero excepto que él continuó facilitando que se hiciera inciensos y sacrificios en los lugares altos donde estaba la idolatría. Ahora, pero uno podría decir, pero pues él no lo estaba haciendo, él nomás pues allá ellos y esto y lo otro. No, hermanos. Eso lo condujo a él a casarse con mujeres paganas que trajeron todo tipo de idolatría a Israel. Primera de Reyes 11, versículo 1 al 8. Vean por favor, el diablo, hermanos, no necesita mucha apertura para llevar a casa su sabiduría infernal. Usted pensaría, ¿qué tiene que ver? Es nomás cualquier cosa, esto no es nada. El diablo no necesita una puerta muy grande para hacer un gran desastre. Es por eso que Dios dijo en Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces podemos ver, hermanos, que hay cierta, hermanos, sabiduría que viene del diablo, que viene, hermanos, de un conocimiento del mundo. Y hay muchos cristianos que hasta ahorita, ¿verdad?, se maravillan y dicen, ¿qué tiene de malo que yo esté viendo los horóscopos o que yo haga el yoga y que haga todo este tipo de cosas mundanas? Y déjate mando vibras y un montón de cosas. Hermanos, todo ese tipo de paganismo y mundanismo y debe de parar entre cristianos. Somos hijos de Dios. Nadie me debe de leer la palma de mi mano para decirme mi futuro. Yo ya la conozco, está en las Escrituras. Y todo lo que no conozco lo tengo que seguir a Dios por fe, y someter mi voluntad a la de Él. Entonces hay sabiduría del mundo que es diabólica. Hay sabiduría, hermanos, que viene del mismo diablo. Pero también, segundo, hay sabiduría celestial. Colosenses 3:2, la Biblia nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Un versículo tan sencillo, pero a la misma vez tan profundo. Si yo tengo la mira hacia las cosas de arriba, mis decisiones van a cambiar aquí en la tierra. Si mi mira está hacia la eternidad, la forma que yo veo las cosas aquí en la tierra va a cambiar. Había un hombre que fue a una tienda y él estaba buscando una hacha para cortar árboles, porque a eso se dedicaba. Y pues la persona vendiendo la hacha lo convenció que se llevara un serrucho eléctrico para cortar árboles. Le dijo, mira, con este serrucho vas a poder cortar más árboles con menos esfuerzo. Entonces este hombre va y compra el serrucho por lo que este otro vendedor le dijo. Entonces va y lo intenta, llega el día siguiente bien enojado este hombre y dice, duré todo el día, dice, cortando un solo árbol con esta cosa, dame mi dinero. Y pues obviamente el vendedor se puso a pensar, algo le habrá pasado al serrucho, ¿verdad? ¿O qué pasó? Está descompuesto, no lo pudo entender. Y cuando lo conectó a la pared y lo va prendiendo, el hombre se asustó y dijo, ¿qué es ese ruido?, dijo. Y se le quedó viendo y se dio cuenta el vendedor que nunca lo había conectado. Él estaba con el serrucho así, dándole, en lugar de prenderlo y usar la maquinaria. Suena bien loco esto, pero noten por favor, muchos de nosotros somos como ese hombre. Piensan que han probado la sabiduría de Dios y ellos han concluido que no funciona. Incluso, vean, piensan que han estado viviendo a la manera de Dios, pero en realidad todavía están atrapados en sus viejas costumbres. ¿Cómo pueden ser? Y les puedo decir de que así son muchos, ¿verdad? Están bien enojados. Vienen conmigo, nomás no funciona esa cosa de la Biblia, y no funciona eso lo que dice la Biblia, y no funciona, y la verdad es que no lo están haciendo bien. Ellos piensan que sí, pero no lo están haciendo bien. Algunos creyentes salen del mundo
y entran a la iglesia y noten por favor, pero en lugar de descartar la sabiduría terrenal, natural y demoníaca de lo que aprendieron y predicaron en el mundo, dice, simplemente aprenden unos pocos versículos de la Biblia y unen la palabra de Dios en sus viejas costumbres, y así viven muchos. Dicen unos cuantos versículos, eso sí se conoce en Juan 3:16, de que estén viviendo bajo la influencia de la palabra de Dios o con sabiduría divina. Eso es otro mundo totalmente aparte. Entonces vean, pero la única forma en que puedes conocer el poder de Dios en tu vida es usar su sabiduría a su manera, a la manera de Dios, no a la suya. Y eso significa entonces ignorar totalmente la sabiduría humana, mundana, y no tratar de mezclar algunas ideas cristianas con el mundo y ver qué sale después de esto, sino que tenemos, hermanos, que someternos a Dios. Entonces estamos comprendiendo entonces qué es la sabiduría, estamos viendo lo que es la sabiduría y el entendimiento. Tenemos que aprender cómo aplicar, hermanos, lo que ya comprendemos. Tenemos que aprender bien las fuentes de sabiduría. Todas las decisiones que estás tomando, ¿de qué fuente están saliendo? ¿De dónde están saliendo? ¿Están saliendo de un espíritu de temor? El coronavirus y su asusto te está llevando a una cueva y estás tomando decisiones conforme al susto que tienes. Hay muchos cristianos cobardes que están diciendo que eso es sabiduría. Amén. Yo sé que hay un amencito por allá. Pero, es que estamos siendo precaudidos, pastor. Ok. Y entonces, si así lo aplicáramos en todos los aspectos de la vida, pues mejor yo nunca saliera de mi casa. ¿Verdad? Si así lo contemplarais, es que mis hijos no quiero que se me enfermen. Entonces a lo mejor nunca hubiéramos tenido ni predicaciones en línea. No vaya a ser que se me enferme uno de mis queridos hijos, que yo sé que Dios pudiera quizás cuidar mejor que yo, pero pero yo los voy a cuidar. Y lo que les estoy diciendo, hermanos, es que tarde o temprano tiene que haber una línea donde uno confía en Dios, tiene la sabiduría de Dios. Sí me hizo bien interesante, no somos calvinistas de ninguna forma posible, ¿verdad? Así que lo que estoy a punto de decir, no me malentiendan. Estaba leyendo esta semana sobre el domingo pasado, allá Juan MacArthur en California llenó su iglesia completamente. Y obviamente recibió mucha crítica de otros cristianos cobardes, ¿verdad? Pero llenó su iglesia completamente, nadie ni con tapabocas, hermanos. Ahí los tuvo a todos ahí sentados. Y cuando comienza a dar todos los datos en realidad de cuántos han muerto, etcétera, es todavía un número muy mínimo en cuanto a todas las demás muertes que están sucediendo. Hermanos, más de 1 millón de personas han muerto por alcoholismo o relacionado al alcohol, y nadie está tomando medidas tan excesivas para ya detener las muertes debidas a la conexión con el alcohol, ¿verdad? Entonces, pero estaba leyendo todo eso y simplemente él hizo una prensa y dijo, pase lo que me pase, vamos a estar teniendo iglesia allá y quién sabe qué es lo que va a pasar. Pero yo no me les estoy diciendo eso, hermanos. Miren, ¿en quién estás confiando hoy? ¿En el gobierno pagano que tenemos? ¿En realidad piensas que alguien que no tiene a Cristo va a estar cuidando mejor de nosotros? ¿Usted piensa que hay algo en el mundo, en este mundo en realidad? Noten que ¿ustedes en realidad piensan que un tapabocas te está protegiendo de algo? O sea, todos los estudios nos dicen que no. Y ahorita gente camina poniendo toda su fe en el tapabocas, pensando que eso los está, quizás ni se laven las manos porque piensan que tienen tapabocas y eso los va a mantener seguros. Y gente pone su confianza en eso, andan caminando y ven a uno sin tapabocas y se asustan, se paralizan. Entonces yo nomás les digo, hermanos, de que nomás abran sus ojos, muy bien,
y tienen que ver un poquito más allá de lo que el gobierno decide que nosotros vean mucho más allá, escudriñen, lean, capacítense para que puedan entender de lo que estoy hablando. Yo nomás estoy diciendo, no hay nadie que me puede proteger como Dios. Y no existe, ayúdate que yo te ayudaré. Nomás por si acaso hay, ¿verdad? Unos cuantos cristianos medios católicos que me estén viendo ahorita. No existe nada de esto. Y otra vez, no me malentiendan, no estoy diciendo vayan y ensúciense y pónganse enfrente de alguien que está tosiendo. No me malentiendan. Yo lo que estoy diciendo es que mi salud, mi cuidado, el cuidado de mi familia no está en las manos del gobierno, obviamente, porque si no hace mucho se hubieran deshecho del narcotráfico, pero no nos vamos a meter ahí, de tanto que nos están cuidando, ¿verdad? Entre comillas. Aún el cuidado de mi familia no está en mis manos. Yo jamás pudiera cuidar a mi familia como Dios pudiera cuidar de nosotros. Y yo les estoy diciendo, sabiduría divina nos empuja de que debo de confiar en Dios más que en mi propia prudencia. Debo de caminar por fe. Debo de tener fe. Y quizás al principio uno ni sabía, pues vamos a ver qué pasa, tenemos que servir a Dios. Nada detiene la voluntad de Dios, no un virus, no nada, no una crisis. Podrían estar cayendo bombas ahorita y tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, porque así lo dice la Biblia. Entonces, para muchos que están refugiados en sus casas, Dios les perdone la falta de fe que muchas veces están exhibiendo. Pero eso sí, van a ir muchos de los que me están escuchando, van a ir a Quino, van a ir a diferentes lugares, a diferentes fiestas con familias. No, pero a la iglesia, no sé qué nos contagiemos ahí. ¿Cómo alguien puede estar viendo eso y se sube a un avión por 2-3 horas? Eso está bien, estando a 1 metro de distancia en un lugar cerrado como un avión, pero le van a tener miedo venir a la iglesia. Mírenme nomás. ¿De dónde viene esa sabiduría diabólica? Donde todo está bien menos la iglesia. Y es por eso que el domingo pasado prediqué no esencial, porque ya muchos cristianos estaban muy felices cuando se dijo que las iglesias no eran esenciales, porque muchos ya lo habían hecho antes de la pandemia. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. Tenemos que cuidarnos. Sí, no vamos a ser irresponsables, no malentiendan. No quiero que alguien salga de aquí y diga, ahora sí el pastor dijo eso. No. Pero mi confianza no está en que me lavé las manos. Mi confianza no es que usé gel antibacterial. Y mi confianza, nomás para decirles, no está en que usé un tapabocas. Eso para mí es un desperdicio de aliento que pudiera haber estado respirando bien. Ahora me estoy sofocando, nomás para que otra persona enfrente de mí no se ponga en pánico porque no entiende lo que ya la ciencia nos ha dicho de los tapabocas. Además, el presidente de México también está de acuerdo con esto. Nomás por si no sabían. Todo el mundo lo está criticando que por qué no usa tapabocas, y él mismo lo dijo. Porque no hay ninguna ciencia conclusiva que enseñe que eso es una protección para nada. Pero sí es una buena forma donde el gobierno mantiene control de sus ciudadanos. Todos con tapabocas, nos hace sentir todos como en pánico. ¿Verdad? Y así anda todo el mundo bien temerosos. Nomás haga esto jugando. Vaya a una tienda y comienza a toser. Vea cómo la gente responde. Cuando uno escucha toser, todo el mundo se voltea todo en pánico. Lo bueno es que mientras que yo sí tomo todas estas medidas, y sí me lavo las manos, y sí uso antibacterial, y sí trato de ser responsable, mi fe no está en ninguna de estas cosas que yo hago. Mi fe está en Dios. Y mientras que Él esté sentado en el trono, nada me puede pasar. Mientras que Él quiera, nada me puede. Alguien puede venir y escupirme en la cara. Y si Dios no quiere, no me enfermo, hermanos. Pero mi confianza está en eso, no está en andar así, todo preocupado. No, soy responsable y soy cuidadoso. Y yo y mi familia no andamos
de locos tampoco, pero nuestra confianza no está en esto. Confiamos en Dios. Somos libres, somos felices. No estamos con un espíritu apocalíptico como muchos viven. ¿Verdad? Están saliendo todos los días pensando, a ver, no se irá a caer el cielo el día de hoy. Y viven todos atemorizados. Pero noten que la sabiduría del mundo va a excluir siempre a Dios. Siempre van a poner las cosas de Dios a un lado. Siempre va a haber una justificación de por qué Dios no puede ser primero hoy y por qué no se puede hacer la voluntad de Dios. Toda la sabiduría humana siempre es excluir a Dios de todo lo que hacemos como seres humanos. Y noten, porque hay mucho más todavía que tenemos que tratar aquí. Entonces, hermanos, tenemos que ver entonces por último, noten número 5, los métodos distintos entre las sabidurías. Noten cuáles son los métodos distintos entre las sabidurías. Una vez que veas la diferente fuente de dónde salen las sabidurías, vas a poder ver una es terrenal, una es divina. Entonces podremos entender o no vamos a tener ningún problema para ver que van a existir puntos de contraste en cuanto a esas dos sabidurías. Ahora, quiero que veamos por favor en qué puntos van a haber diferencias. Primero, una sabiduría se categoriza por los celos y contención. Dice la Biblia en Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. La Biblia nos dice en Santiago, sí, que la sabiduría es vista por el comportamiento, etcétera. Pero cuando alguien está con celos amargos y contención, esa no es la sabiduría humana, esa es la sabiduría del mundo. Entonces, mientras que una se categoriza por los celos y contención, noten segundo, la otra se categoriza por ser mansa. ¿Verdad? Que es lo que habíamos leído en Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar ahí. Lo que estoy diciendo es que la otra se categoriza como una sabiduría mansa, y en un comportamiento manso. Tercero, quiero que vean. Noten lo que producen estas sabidurías. Entonces, si tenemos la sabiduría terrestre, terrenal, mundana, tenemos la sabiduría divina. Entonces, ¿cómo es entonces que nosotros, cuál va a ser el producto que producen? Sabiduría terrenal produce, noten en Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, donde esto exista, ahí está el producto. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación de toda obra perversa. Sabiduría divina produce, noten Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Deja pausar. Su hogar, su matrimonio, conforme a qué sabiduría se parece. Aquella que está llena de celos y contención y perturbación, o aquel matrimonio que está lleno de paz, es pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia. ¿Cómo es su matrimonio? ¿Cómo es usted en su relación con todos los demás? ¿Es algo pacífico, amable, o es algo lleno de perturbación, celos y contiendas? La Biblia nos está diciendo, mira, hay dos sabidurías y esa es la forma que se manifiestan. Alguien operando con una sabiduría humana se va a meter en muchos problemas, porque hay una sola preocupación de una persona sabia conforme a este mundo, y va a ser el mismo. Si tiene que robar aquí, si tiene que ser deshonesto, si tiene que hacer allá, tarde o temprano todas estas cosas vienen y se le caen encima. Pero la sabiduría que es de lo alto
es primeramente pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. ¿Qué tipo de sabiduría usted tiene hoy? Y a lo mejor usted dice, pastor, pero estamos aprendiendo cómo rebotar. Exactamente. Si usted pegó al suelo, usted le fue mal en su trabajo, no le ha ido bien, se siente como que más en el suelo no puede estar, lo que usted necesita es sabiduría, porque es una probabilidad muy grande que ya tienes el conocimiento, pero necesitas saber cómo aplicar lo que ya conoces en tu vida. Necesitas que obedecer lo que las Escrituras dicen. Necesitas saber qué es lo que dice la Biblia para ponerlo en acción. Nuestra necesidad más grande es la sabiduría. Por eso, hermanos, allá en Proverbios 4, versículo 7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Entonces van a haber veces en su vida que a lo mejor no vas a saber qué hacer. Van a haber veces, hermanos, que su esposa lo va a llevar a la orilla de casi explotar. ¿Qué tienes que hacer? Buscar sabiduría. Quizás, hermana, su esposo lo va a empujar al punto que ya no vas a querer nada. ¿Qué debes de hacer? Buscar sabiduría. Dios nos ayuda en cómo ganar el corazón de nuestro cónyuge, pero solamente Dios nos ayuda a hacer eso. Y aun cuando la regamos, estamos bien con Dios, Dios nos favorece con su gracia ante los ojos de nuestro cónyuge o ante los ojos de cualquier otra persona. Nos puede ayudar en esta forma. Lo que estoy diciendo es, determine, hermanos, determine, antes de cualquier otra cosa, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Búsquela. Que ya la sabiduría, hermanos, si pone atención, está gritando por las calles. El problema es que no hay muchos escuchando. Pero la sabiduría Dios la da y sin reproche a todos quienes la piden. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, esta tarde cómo necesitamos de ti, necesitamos tu sabiduría. Y Señor, yo te pido por favor que nos ayudes. Somos como seres humanos tan insensatos, tan torcidos en nuestros pensamientos. Nuestra lucha más grande es con nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Yo pienso que todos hemos sido culpables de no hacerlo.